que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿Quién es Lolo? Lolo nació en Linares en 1920. Su infancia y su adolescencia, un niño corriente, normal absolutamente. Le gustaba jugar al fútbol, hacer teatro, subirse a los árboles de la plaza donde él vivía, pero muy pronto, a los 10 años, se inscribe en la Acción Católica. Antes había muerto ya su padre, su madre y sus otros hermanos se fueron a vivir con el abuelo materno, que era un hombre de recias costumbres cristianas. Por cierto que era amigo del padre Poveda, que también vivió muy cerca de la casa donde nació Lolo. Estaban muy próximas las dos casas, donde nació San Pedro Poveda y donde nació Lolo. A los 10 años empieza a madurar de una manera sorprendente en la época en que él se hace aspirante de la Acción Católica. En esos 5 o 6 años, desde los 10 hasta los 16, se entretiene él, como todos los muchachos de sus compañeros suyos de la Acción Católica, en leerse las encíclicas sociales, Quadragesimo Anno, Rerum Novarum, en formarse profundamente como militantes, activos, activísimos en la Acción Católica, en un momento en que ciertamente la situación política española, la situación social también española, era muy dura. A los 16 años, el mismo día que cumple 16 años, le matan a un hermano suyo. Había empezado ya el conflicto en España entre los años 36 y 39. Éramos 7 hermanos y ya no quedamos nada más que la mayor, bueno, la tercera y la más pequeña, que era yo. La mayor tiene 93 años y yo tengo 85. Una familia muy unida siempre, porque nos hemos querido muchísimo. Los hermanos nos quedamos muy pequeños, sin padre y sin madre, y la hermana mayor pues fue los dos hermanos mayores fueron nuestro padre y nuestra madre, y mi hermano el mayor pues en la guerra murió, lo mataron con 21 años, y entonces ya nos quedamos los 6 a salir a flote adelante en la vida, pero estábamos muy unidos y recuerdo siempre las palabras de mi hermana María, cuando mataron a mi hermano, que nos dijo, nos juntó a todos y nos dijo: no se puede odiar a los que han matado a nuestro hermano. Hay que perdonar. Y así fue. Ese mismo día en que muere su hermano, él toma una conciencia que hace referencia a ella en sus obras, de lo que significa la vida, la importancia que tiene saber vivir como Dios manda. En Linares no quedaba en aquella fecha ningún sacerdote. Estaban todos encarcelados o escondidos. Únicamente había uno, don Rafael Álvarez, que le proporcionaba de una manera clandestina las sagradas formas para que él fuera también el Tarsicio, que repartiera a los enfermos o a otras casas, porque estaba todo el culto suprimido en aquellos años 1936 y siguientes. Tiene párrafos preciosos recordando él ese momento de su vida en el año 36, 37. ¿Por qué a mí el privilegio y no a otros, en medio del ruido, del abuso y de las bombas? Haciendo referencia a ese momento en que él iba con el Santísimo clandestinamente por las calles de Linares. Por ese motivo lo meten en la cárcel, a los 16 años. Y su hermana, más pequeña que él, se ingenia pasarle el Jueves Santo la Eucaristía a la cárcel, y allí pasaron la noche entera el grupo de jóvenes que estaban en la cárcel y él también, adorando al Santísimo en la noche del Jueves Santo. Yo creo que ya queda anotada una faceta preciosa de Lolo, que es su hondura en la devoción eucarística, que lo marcó para siempre. En el año 42 lo llaman a filas, teniendo 22 años, y en el cuartel otro detalle eucarístico de su vida. Cada mañana se escapaba, por decirlo de alguna manera, del cuartel. En aquellos tiempos no se podía tomar nada de alimento ni de bebida antes de comulgar. Se escapaba del cuartel con el trozo de pan que les ponían en el desayuno y sin tomar el café. Salía entre los camiones a la calle para poder comulgar y luego volver
revuelto entre los otros soldados que habían dormido en su casa, que tiene párrafos preciosos hablando de la Eucaristía escritos desde su balcón. Lo que más me gusta es la vecindad de la iglesia, porque por el solo toque de la campanilla o las velas, cuando la puerta de la iglesia está abierta, yo puedo ir siguiendo la misa. Y el Jueves Santo escribe: como han puesto el monumento en la capilla del Santísimo de la parroquia de Santa María, dejo las cosas y me dedico a hablar con el Señor. Lo dice de una manera tan preciosa y al mismo tiempo escribiendo las mismas oraciones que él en esa ocasión de Jueves Santo o del Día del Corpus también, escribe frente por frente de la Eucaristía. Yo hoy aquí me noto que mi corazón no se desocupa de ingratos recuerdos. Soy el hombre humillado cuando debiera ser la criatura humilde. Este mismo detalle de la Eucaristía, por abundar más todavía, él pedía que cada día le lleváramos, un sacerdote íbamos a llevarle la comunión, que no le faltara ningún día, y que cuando pudiéramos también le dijéramos misa en su propia casa. Para él era un gozo tremendo ese momento del día en que paraba su trabajo, se dedicaba a prepararse, sabía cuándo íbamos a llegar cada uno de los sacerdotes, unos por la mañana, otros por la tarde. Como él sabía si era lunes o martes y quién es el que iba a ir en cada momento, pues media hora antes paraba su trabajo, se preparaba para comulgar y luego seguía otros 20 minutos dando gracias de la Eucaristía que había recibido. Otro aspecto que habría que subrayar de Lolo es la devoción a la Virgen. No solo por los artículos que tiene, grandes capítulos en sus libros dedicados a hablar de la Virgen, sino por la sencillez y la ternura que tenía cuando hablaba de ella. En muchas ocasiones recé el rosario con él. Lo tenía siempre colgado en el brazo del sillón. Y hay el final de su primer libro, El sillón de ruedas, 3 páginas que son una letanía a la Virgen maravillosa. En los veranos, cuando todavía estaba un poco menos grave, por decir de alguna manera, se iba a Tíscar, un santuario de la Virgen de Tíscar, en la Sierra de Cazorla, y conservamos algún retrato en que él está en el camarín, junto a la Virgen. Le pedía a su hermana pasar las tardes allí, junto a la imagen de la señora, a la que él llamaba de los ojos grandes. Tengo sed, Señor, del agua de esa fuente. Mi corazón quema de tanta lumbre interior, de tantos ardores siempre. Me abrazo en ansias de ser mejor, de notarme más fiel, más leal, más generoso, más incondicional. Mi sed es de ti. ¿Por qué has de darte siempre con cuentagotas? Dame más, Señor. Lléname como un aljibe, y casi enseguida me dejas vacío, para que goce además el júbilo de sentir cómo te viertes. Tengo ganas de que se termine la sed, pero también quiero que nunca se acabe, porque la sed es una hermosa esperanza, y nuestra pequeña esperanza se redime en su propia espera y dolor. Que Lolo estaba en oración todo el día, porque su trabajo era oración, pero es que luego por la noche tiene muchas cosas escritas, el sereno que entonces había, el que pasa para no sé qué cosa, lo otro, y tiene muchas oraciones hechas, publicadas de cosas que sí, él estaba en oración, porque ya te digo, su trabajo era oración, la humildad y el amor. Sí, era muy humilde para todo. Sí, se reía de sí mismo, francamente. Había momentos muy dolorosos, pero siempre salía con una chispa de humor. Sí. Desde la cárcel es llevado a la guerra, al frente de las Alpujarras de Motril, desde Motril hasta la Sierra Nevada, y enseguida le tienen que dar de baja porque le empiezan los primeros dolores reumáticos. Está trabajando en una cueva como telegrafista del frente, le empiezan unos dolores que tiene que volver a su casa. Acaba la guerra y esos 4 o 6 años de plena salud que él tiene y de activo joven de Acción Católica le hacen ser
un líder entre todos los muchachos de Linares. En el centro, en el cuartel donde está, forma 10 o 12 centros de jóvenes de Acción Católica Soldados. Pero no puede terminar los 2 años de mili, de servicio militar, porque limpiando una calle en una nevada en Madrid, le arreció tan fuerte los dolores de piernas que ya le empezó la parálisis. Él hace con mucha gracia una referencia a ese momento diciendo: hoy he recibido mi nombramiento de inválido. A partir de ese momento empiezan 28 años en que Lolo queda casi de inmediato totalmente paralítico. Puede mover un poco las manos, pero pierde el movimiento de los pies y de las piernas, no puede andar y tiene que sentarse casi de inmediato en un sillón de ruedas. Entonces aparece la vocación que él tenía desde niño de escritor. La cuenta él diciendo que su vocación de escritor, de periodista, empezó a los 9 años, escribiendo en la tienda, en los papeles comerciales, sus primeros borrones y sus primeros renglones. La vida cambia para Lolo en ese momento, y aquí hay que hacer una referencia a su hermana Lucy. Todavía vive, gracias a Dios, lo mismo que su hermana Espesta mayor, pero que ya en tiempo de salud de Lolo se había ido a Madrid, se había casado y vivía en Madrid. Ella lo atendió en los primeros pasos, expectación, en los primeros pasos de enfermedad en el cuartel de Madrid, pero luego ya Lolo se viene a Linares. Esos 28 años de absoluta inmovilidad es, sin embargo, donde él desarrolla más fuertemente su vocación de escritor. Lo más grande que Dios me ha dado, sin duda. Y además lo pienso muchas veces y lo digo siempre, que es la vida más bonita que he podido tener. Y le doy muchas gracias a Dios, de verdad. Llega hasta escribir 9 libros y más de 300 artículos en la prensa. Siente profundamente en esos años, y yo puedo decir que viví junto a él estos años justos en que se celebra el Concilio Vaticano II. Es decir, yo estuve 7 años en Linares coincidiendo con los 7 últimos años de su vida. Comentábamos el concilio, documento por documento, cuando se publicó el documento de los medios de comunicación social, cómo gozaba él pensando que la Iglesia estaba viendo el futuro de una evangelización a través de todas estas técnicas nuevas. No sé qué pensaría Lolo hoy ante el Internet, ante la televisión, ante tantas cosas como él no pudo conocer. Por ejemplo, una frase suya: jóvenes, ¿no creéis que si cada uno de nosotros tuviera un micrófono de Cristo, el mundo cambiaría? Y de hecho él, en más de una ocasión, se desplazó a los pueblos, cuando estaba todavía sano, para hacer propaganda de la juventud de Acción Católica y crear nuevos centros. Esos 25 años, en una primera etapa, vive frente por frente de la iglesia de Santa María. Lolo fue escritor muy valiente, hablando de los tiempos, estoy hablando de los años 50. Y él se preocupó mucho. Linares es una ciudad industrial y minera. Cuando Lolo vive, entre los años 40 y los años 60, en Linares podía haber 9.000 mineros, con 9.000 familias que vivían de la mina. La mina provoca una enfermedad que se llama la silicosis. Depende del grado de silicosis, había 3 grados de silicosis, depende del grado, así se cobraba la pensión cuando uno se moría o cuando se quedaba ya inútil para trabajar. Y por desgracia, la mayoría de los dictámenes eran de la más inferior para que cobraran menos. Esto lo denuncia Lolo. Y a Lolo le llegan un conocido de parte de una autoridad local muy importante que le dice decirle al paralítico que cuidado con lo que escribe porque los paralíticos también van a la cárcel. Y Lolo era un hombre comprometido con su época, ilusionado con su época, amigo de sus amigos. Los periodistas eran locura lo que tenían con él. Tico Medina vino a verlo cuando quiso saber quién había escrito y quién escribía estas cosas. Martín Descalzo. El padre Llanos, yo me acuerdo que fui al Pozo de Tío Raimundo porque los periodistas le dieron un homenaje nacional aquí en Linares. Él no quiso ir al homenaje nacional, porque él huía de todo lo que fuera pompa, vanidad. Él era la persona más humilde del mundo. Él fue el primer premio Bravo de periodismo en España, el primero premio Bravo de periodismo.
Él nunca hizo alarde de sus premios, que le dieron premios literarios. Nunca alardeó de eso. Era la persona más humilde que yo he conocido. Dirige una revista para jóvenes de Acción Católica. Tiene también un afecto tan fuerte hacia los enfermos que idea la fundación de una obra pía que se llama Sinaí. Esta obra pía se entretiene o tiene como fines que un convento de religiosos o de religiosas y 12 enfermos piden por un periódico, otro convento y otros 12 enfermos piden por otro periódico, y así él mantenía contacto telefónico, por carta, con todos aquellos que formaban la obra Sinaí. Aparece su dato de periodista, su vocación de periodista. Es un profeta para los periodistas, para cualquier periodista y sobre todo para los periodistas católicos. No tanto por lo que él escribía, que obviamente dejó grandes mensajes para la gente de su tiempo, pero como todo periodista escribió para su tiempo, escribió para las circunstancias, habló de las crónicas de lo que le tocó vivir. Pero esa no es su profecía es cómo fue periodista, no tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. En primer lugar, lo dijo con su vida. Un periodista que ha sido capaz de seguir los acontecimientos de medio siglo sentado en una silla de ruedas. Es un periodista que ha comprendido la realidad, que ha comprendido lo más profundo de la realidad, más allá del quién, del dónde, del cuándo, ha entendido el porqué. ¿Cómo escribe Lolo? ¿Cómo es posible que un hombre que ni siquiera puede hablar, que la mandíbula inferior se le solda con la mandíbula de arriba, que tienen que extraerle muelas para alimentarlo con líquido? ¿Cómo es posible que un hombre así, en una situación de delgadez extrema, tenga la ilusión por seguir trabajando y escribiendo? También lo dice él: me come el fuego de poder transmitir el Evangelio. Yo creo que Lolo es un periodista cristiano en el doble sentido de la palabra, porque habla de Dios, porque habla de la oración, porque habla de la Iglesia, porque habla de la Virgen, pero también porque habla de cualquier otra cosa: escuelas, salario, la situación de los mineros, el asfaltado de las calles, con criterios cristianos. Lo que caracteriza al cristiano no es la paciencia, la resignación o incluso la bondad, sino la alegría, porque quien sobrelleva una penalidad sin gozo no ha entrado plenamente en el misterio de la cruz y practica la mansedumbre con cara de funeral, intenta la cuadratura del círculo. Pero quien es alegre ya le basta, pues todas las demás virtudes se deducen lógicamente. De Lolo a mí me ha impresionado su humildad y sencillez paralela a esa aceptación de la cruz en un contexto de alegría, de paz interior que contagiaba a todo el que estaba con él. Por eso siempre digo que Lolo es un imán, porque atraía a todas las personas. La persona que estaba al lado de Lolo estaba alegre, que es la señal, la característica más grande que tiene un cristiano, la alegría. Lolo supo llevar la cruz con alegría, porque se abandonó en Dios. Porque arroja la luz del Evangelio sobre los problemas humanos, pero también porque habla desde el Evangelio explicando y poniendo al alcance de los demás temas puramente religiosos. Llega a escribir 9 libros y cientos de artículos de prensa, como he dicho. Pero hay un momento también en esta vida larga de 28 años de enfermedad que es necesario resaltar. Le animan a que vaya a Lourdes y escribe unas crónicas de este viaje de Lourdes preciosas, porque le preguntan si le ha pedido a la Virgen que lo curara, y él dice: ¿cómo iba a pedirle yo a la Virgen que me curara si hay tantos que lo necesitan más que yo? Pero sobre todo hace una reflexión sobre el milagro. Dice que lo que tenemos que hacer en la vida es acoplarnos a la voluntad de Dios, que el milagro es algo así como si Dios se distrajera y se le escapara el milagro en un momento, pero luego dice, como decíamos ayer, lo explica preciosamente, este sentido de que el milagro no es lo que nos tiene que animar a creer, que creemos porque Dios está en nuestra vida ordinaria, normal y corriente, y esto es otra de las cosas admirables de Lolo. Lolo
en su vida pudo hacer ver a todos los que estábamos cerca de él que lo extraordinario de su situación, la enfermedad tan absolutamente invalidante que tenía, él la hizo como ordinaria, es decir, como una cosa normal, lo extraordinario hecho ordinario. Estando junto a él, no parecía que se estaba junto a un enfermo que necesitaba excesivos cuidados, simplemente era un conversador que hablaba de música, de literatura, de filosofía, de política, de deporte, como si no estuviera malo. Al principio podía mover un poquitín la mano y con una máquina de escribir que le regalaron iba marcando las letras. El primer día que se dice misa en su casa, él pide que le pongan la máquina de escribir debajo de la mesa del altar. La hermana se extrañó, ¿ahora para qué? Tú ponla ahí, porque así de las raíces de la cruz saldrá todo mi trabajo, que se hinquen las raíces en la máquina de escribir donde yo trabajo. No le duró mucho ese sistema de escribir porque se le paralizaron las manos, sobre todo la derecha. Entonces empieza a escribir con la izquierda, atándole el lápiz o el bolígrafo en la mano para que pudiera no caérsele por la falta de dominio que él podía tener por su paralización de la mano. Pero más difícil todavía, los 9 últimos años se queda ciego y sigue escribiendo. Yo diría que los 9 últimos años son los de más producción literaria de Lolo, de una madurez preciosa. Los 3 libros diarios que él escribió, la novela autobiográfica El árbol desnudo, el comentario a las bienaventuranzas, reportajes desde la cumbre, son unos libros de una madurez que precisamente le aflora en los momentos en que ya está también ciego. ¿Cómo escribe después que pierde el movimiento de la mano? Pues dictando al magnetófono. El único movimiento que podía hacer era darle al interruptor para que empezara a andar la cinta o cortar cuando acababa de expresar lo que él pensaba. El 3 de noviembre de 1971 murió Lolo. A mí me impactó aquel momento porque me encontré por la calle al médico que venía en el coche para atenderlo y me dijo: Lolo se muere. Me recogió en el mismo coche, subimos a su casa y mientras él le daba fricciones y masajes en el corazón fuertes para reanimarlo, yo le tenía el brazo por la espalda para que pudiera respirar un poco. Rezando el Padre Nuestro y el Ave María, así se murió Lolo. A mí me impresiona todavía cada vez que recuerdo aquel momento. Pero para que se vea las delicadezas de Dios, a los 10 minutos de morir Lolo, subió el chico de la imprenta llevándole las galeradas, las pruebas de su último libro. Era el detalle de Dios que decía: está en mis manos, pero las obras que han salido de las tuyas también vienen contigo a la presencia del Señor. Desde hace 6 años no veo de ojos afuera, pero el mundo está dentro de mí y siento las cosas y la vida en todo su pormenor y su fuerza. Mis pies no andan, pero tengo alas de ilusión. Mis manos no tocan nada, pero acarician el universo. Mis ojos no ven, pero estoy familiarizado emotivamente con todas las figuras. Todos, sanos o enfermos, tenemos nuestras horas de almendros en flor o nuestros momentos de caída de hojas, pero también un Dios rutilante que brilla siempre al fondo de todos los sucesos. Cuando a Lolo los forenses sacaron sus restos para meterlos en la caja donde ahora están, dijeron: podemos afirmar, y afirmamos, que Lolo fue un dolor viviente. La enfermedad de Lolo fue terrible, fue terrible. Y un médico muy famoso que ha estudiado el caso de Lolo y el caso de los que sufren como Lolo, dice que cuando una persona tiene este tipo de enfermedad, sobreviene la angustia. Y con la angustia lo que se pide y lo que desea uno es morirse, para acabar con los problemas cuanto antes. Pues Lolo tiene esta tentación. Pero para vencer esa tentación, Lolo tiene una meditación íntima y profunda que le lleva a descubrir que el dolor
no es obra de Dios. El dolor es como consecuencia del pecado. Y el dolor lo convierte en alegría. Ese fue el gran milagro de Lolo. Convertir el dolor en alegría que daba a todos cuantos teníamos la suerte de acercarnos a él. 5 meses de morir, hay un niño de Linares, nieto de un médico, que le aparece apendicitis. Estamos en 1972, no hace mucho, pero lo suficiente como para considerar que el avance de la medicina desde entonces hasta hoy está a años luz. En un primer momento no ven la gravedad de la apendicitis, pasaba así frecuentísimamente. Los médicos decían entonces, lo he aprendido durante el proceso del milagro, que el sarampión duraba 7 días, o porque se curaba o porque se moría el niño. Una situación por el estilo es lo que le pasó a este niño. Aparece la apendicitis, su mismo abuelo no le da gran importancia, sino que espera que a los 7 días con el tratamiento que le estaban haciendo fuera suficiente, pero no fue así. A los 6 días, el abuelo, al ver que agrava mucho el niño, lo lleva a Madrid con los padres del niño para que lo operara el primer cirujano infantil que había en España y que era condiscípulo del abuelo. Lo operó, pero a los 7 días el niño no solo no mejoró, sino que tuvieron que meterlo de nuevo en el quirófano. Tuvieron que operarlo de segundas, extirpándole 20 centímetros del intestino delgado, del ilio. Cosa incomprensible que en un niño se le amputen 20 centímetros de intestino y que luego siga vivo. Pero tampoco esta operación le mejoró, sino todo lo contrario. A los 2 días de la segunda operación empiezan los vómitos fecaloideos, que es lo que se llama en el argot popular el cólico miserere, porque ya tener el cólico fecaloideo y morirse era simultáneo. Hasta tal modo es la gravedad de este niño que el abuelo pide una manta en el hospital para llevárselo, para evitar los trámites de transporte de cadáver, para enterrarlo en Linares. Sin embargo, 2 días antes también con el abuelo vino a ver al niño Lucy, porque la abuela materna del niño era pariente de Lucy. Le llevó el crucifijo con el que Lolo murió y lo puso debajo de la almohada. Le pidió a la madre que tuviera mucho cuidado cuando le cambiaran las ropas. Ella, la madre, la abuela materna, el padre, bajaban por la capilla y le pedían a Lolo. Lucy lo deja en su testimonio de una manera preciosa. Lolo, no me puedes hacer esto, no puedes hacerme esto, el niño no se puede morir. Y efectivamente, a las 24 horas del cólico fecaloideo, el niño curó. No de una manera súbita y espontánea, sino empezó a mejorar sin ningún tipo de aplicación extraordinaria. Le había aparecido ya la septicemia por pseudomonas y curó en 3 días, lo mandaron a su casa. ¿Qué ha pasado después? Pues que aquel grupo de amigos que trabajábamos con él, que nos sentábamos en su mesa, que lo entreteníamos leyéndole los periódicos o contándole lo que pasaba en la calle, aprendiendo de él prudencia, fortaleza, aprendiendo de él conformidad con la voluntad de Dios, pensamos si su figura no era digna de que fuera canonizado. Y empezamos a recoger recuerdos, papeles, libros, testimonios, y tengo que decir que yo mismo estoy asustado de que empezáramos la causa en el 1994 y que en el 2010 vaya a ser beatificado. Me parece un tiempo récord, auténticamente récord. Pero para eso quiero traer la frase de uno de los teólogos que tuvo que dar su juicio, de los 9 teólogos, que tuvieron que dar su juicio sobre toda la documentación recopilada. Decía este teólogo: en mis tantos años de consultor, nunca he visto una causa tan limpia como la de Lolo. A nosotros nos enorgullece una frase de ese tipo. Nos enorgullece que 17 médicos hayan tratado sobre el milagro que por intercesión de Lolo se hizo y que ha sido aprobado por el Papa. Nos enorgullece que 9 teólogos primero y 7 después, en el proceso de vida y virtudes y en el proceso de milagro, hayan hecho los elogios que han hecho de él.
y nos enorgullece que los cardenales y obispos que forman la Congregación para las Causas de los Santos, tanto en la primera vuelta para ver la vida y virtudes heroicas, como en la segunda para apreciar la inexplicabilidad del milagro, hayan sido también con su voto unánime para presentarle al Papa tanto la vida heroica como la inexplicabilidad del milagro. Llegamos a una fecha en que, si quiero recordar a alguien, es a Expesta y a Luci, a Expectación y a Lucía, sus dos hermanos, porque Luci fue testigo durante 28 años, día a día, del dolor, del sufrimiento, pero de la vida normal, extraordinaria, pero vivida normalmente, de su hermano Manuel Lozano Garrido. En él tenemos ejemplo los jóvenes, fue joven de Acción Católica, los enfermos, 28 años enfermo, grave, como le decía su médico, eres el enfermo grave que goza de mejor salud. Periodistas, el decálogo del periodista que él escribió, o la oración por los periodistas, la obra Sinaí que he dicho antes, son otra prueba de ese perfil de Lolo como periodista. Joven, seglar, de Acción Católica, periodista, escritor, enfermo, pero sobre todo mariano, eucarístico e hijo fiel de la Iglesia. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar.